Mi nombre es Ana Karen Guerrero Pérez y yo voy a hablar sobre el aborto. Para comenzar, ¿qué es el aborto? El aborto consiste en la interrupción del embarazo y se puede producir tanto de forma espontánea como inducida. Sea cual sea el caso, el aborto concluye con la expulsión del feto a través del canal vaginal. El aborto es un tema que lleva mucha controversia. En el diccionario de la RAE es definido como la interrupción del embarazo por causas naturales o provocadas. Uno de los motivos por los que se tiene tanta controversia es porque en este tema aparecen diferentes factores: los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres. Ahora hablaré sobre los tipos de aborto. Aborto espontáneo. Es aquel que no se da de forma intencionada, sino a causa de una serie de complicaciones en el feto o en la madre. Generalmente ocurre durante las primeras 12 semanas de gestación y no precisa ningún tipo de intervención quirúrgica. Muerte fetal. Cuando el aborto ocurre con posterioridad a las 20 primeras semanas de gestación, se conoce como muerte fetal, y en estos casos siempre se requiere una cirugía para extraer al feto del útero. Es un caso extraordinario, pues solo ocurre en menos del 1% de las mujeres embarazadas. Aborto inducido. El aborto inducido es aquel que se realiza por propia voluntad de la mujer. Hay dos formas de interrumpir un embarazo. Aborto médico. Se toma un medicamento para llevar a cabo el aborto. Solo se puede hacer durante las primeras 9 semanas de embarazo. El más común es misoprostol, una hormona que bloquea la progesterona. Pueden surgir algunos sangrados vaginales a causa de los medicamentos. Otros efectos de este tratamiento son cólicos, diarrea o malestar estomacal y en raras ocasiones fiebre alta. Aborto quirúrgico. Se realiza una cirugía para extraer al feto. Existen dos métodos frecuentes del aborto quirúrgico: aspiración con vacío manual y dilatación y evacuación. En ambos casos, se dilata el cuello del útero y se introduce un tubo a través del cual se succiona todo aquello a eliminar para completar el aborto. Tras esta operación pueden surgir algunos sangrados, así como cólicos menstruales. La efectividad del aborto quirúrgico es cercana al 100%. Ahora hablaré sobre la controversia en el aborto. El movimiento femenino y proletario a nivel internacional han puesto sobre el ojo del huracán todas las viejas políticas de opresión bajo el sistema capitalista que las mujeres hemos sufrido cotidiana e históricamente. Y una de esas políticas es sobre el aborto y su legalización. El derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres que se han estigmatizado de manera conservadora y que los gobiernos han utilizado para mantenernos recluidas en los hogares. Aborto legal. Seguro para no morir. La prohibición legal del aborto jamás ha impedido su práctica clandestina, cuyas consecuencias afectan sobre todo a las mujeres de los sectores más pobres y desprotegidos, que carecen de recursos económicos e interrumpen su embarazo bajo condiciones de inseguridad. El debate sobre la despenalización del aborto principalmente ha puesto sobre la mesa el movimiento social de las mujeres y en los parlamentos en cada país el reconocimiento legítimo de las mujeres y su derecho a decidir sobre sus cuerpos, hacer uso de sus derechos reproductivos y sobre todo tratar de romper con la moral y el conservadurismo de los sectores religiosos que tiene un fuerte peso en las políticas públicas. A favor y en contra del aborto. Los partidarios del aborto libre defienden que la mujer tiene derecho a decidir sobre su maternidad y su cuerpo. Por eso es una de las principales reivindicaciones de la lucha feminista. Las organizaciones abortistas señalan que también se trata de una cuestión de salud pública, sobre todo en regiones con altos índices de pobreza. En estos países, el aborto suele producirse en la clandestinidad y sin garantías, poniendo en riesgo la salud de las mujeres. En contra del aborto. Los argumentos antiabortistas tienen una base religiosa, considerando que todas las vidas son sagradas y deben de ser protegidas. Por eso suelen definirse como un movimiento pro vida. Los antiabortistas defienden que el embrión o feto es una vida humana y priorizan su derecho a nacer antes que el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y su maternidad. Para el movimiento pro vida, solo estaría permitido abortar si el embarazo supusiera un riesgo de muerte para la madre, pero no en caso de malformación o enfermedad del futuro bebé, ni tampoco en caso de violación. Por otro lado,
Los antiabortistas señalan que el aborto provocado puede tener efectos sobre la salud mental de la mujer como depresión, ansiedad o un trauma psicológico. Pese a las numerosas marchas en México y el mundo a favor de la legalización del aborto, los gobiernos no han avanzado hacia el cumplimiento de esta demanda. Por el contrario, se han presentado diversas iniciativas para reforzar la criminalización de las mujeres que deciden hacerlo. Respecto a mi opinión sobre el aborto, estoy a favor, porque las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, tenemos derecho a decidir si queremos o no ser mamás y si podemos o no podemos ser mamás. México es un país que carece mucho de educación sexual incluida, y pues es un país tercermundista y se ven familias pobres que tienen hasta 6 o 7 hijos que no pueden mantener, que los mandan a trabajar desde muy pequeños, que no les dan la vida plena, una vida feliz, y no tiene caso seguir trayendo niños a este mundo si no podemos mantenerlos o no podemos darle las oportunidades que cualquier otro niño se merece. Eso es todo de mi parte. Gracias, profe.